Hola, mi nombre es Cristian Riveros y hoy vamos a tener una capacitación referente a la planeación de la nómina. Bueno, como ya les había dicho, vamos a hablar de la planeación de la nómina para el año 2019. Vamos a tocar varios temas. Entre los temas vamos a tener aspectos laborales, aspectos tributarios y aspectos de seguridad social y parafiscal. Vamos a dar inicio con los aspectos laborales. Dentro de los aspectos laborales tenemos unos conceptos generales sobre lo que es salario. Entonces vamos a hablar de las generalidades del salario, vamos a hablar de las modalidades de remuneración, las obligaciones y prohibiciones que tienen los empleadores, la liquidación del trabajo extra y las prestaciones sociales. Hablemos del salario. La definición de salario es que el salario es una contraprestación que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Esta contraprestación puede ser convenida libremente entre el empleador y el empleado en sus diferentes modalidades, tales como salario mínimo integral, salario mínimo, y puede ser en dinero y en especie, siempre y cuando se respete el salario mínimo legal. De igual manera, se puede pactar los periodos de pago, que pueden ser por día, por hora, por semana, quincena o mensual. En materia laboral existen dos tipos de contraprestación: la ordinaria y la extraordinaria. Cuando hablamos de contraprestación o remuneración ordinaria, hacemos referencia a la suma fija o variable que se gana el trabajador. Y cuando hablamos de la extraordinaria, hacemos referencia a los pagos adicionales que se le hacen al trabajador, como horas extras, como recargos nocturnos o como trabajo dominical. Es importante tener en cuenta que respecto a la ley laboral, todos los trabajadores y trabajadoras somos iguales. Por tanto, no puede haber discriminación salarial. A los trabajadores y trabajadoras se les debe tener las mismas garantías y protección. Por tanto, como ya les digo, no puede haber discriminación ni por condición de sexo, ni género, ni condiciones intelectuales, ni de raza, ni de religión, ni por convicciones políticas. No se puede hacer ninguna discriminación. Y esto quedó reafirmado con la sentencia de la Corte Constitucional, la T 247 del 2010. También dentro de las generalidades del salario podemos observar los factores de valoración salarial. Los factores de valoración salarial, que son los criterios mínimos obligatorios que debe seguir el empleador para estimar la escala salarial. Estos criterios mínimos fueron establecidos por la Ley 1496 de 2011. Los podemos ver en su artículo 4. Dentro de estos factores de valoración salarial tenemos la naturaleza de la actividad a realizar, el acceso a los medios de formación profesional, las condiciones en la admisión en el empleo y condiciones de trabajo y otros complementos salariales. Cuando estamos hablando de el acceso a los medios de formación profesional, estamos haciendo referencia a que una retribución salarial debe estar acorde con la formación profesional del individuo. Cuando hablamos de las condiciones en la admisión del empleo, nos referimos a que el empleador debe aplicar unos criterios de selección y admisión de forma igualitaria, tanto para hombres como para mujeres. También vamos a hablar de las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones de trabajo, tenemos que hacer referencia a tres aspectos fundamentales.
El primero es garantizar el derecho a la remuneración en condiciones de igualdad. El segundo es un trato igual con respecto a un trabajo de igual valor. Y el tercero son criterios iguales en la evaluación de la calidad del trabajo. Es decir, el empleador debe garantizar que en el momento de evaluar la calidad del trabajo de sus empleados se utilicen parámetros iguales para evaluar los diferentes cargos. Y por último tenemos otros complementos salariales que hacen referencia a que se debe garantizar a la mujer el pago del salario pactado junto con todos los complementos que se incluyen dentro de la estructura salarial, atendiendo lo dispuesto en la ley y en el contrato de trabajo. Debemos también tener en cuenta que hay una premisa que es que a trabajo igual, salario igual. ¿Y esto qué quiere decir? Que un trabajo que se desempeñe en condiciones igualitarias, tanto de puesto de trabajo como jornada y condiciones de eficiencia, le debe corresponder un salario igual. Entonces, en caso de una incapacidad comprobada ocasionada por enfermedad no profesional, es importante tener en cuenta eso de enfermedad no profesional. ¿Por qué? Porque cuando es un accidente laboral o es una enfermedad profesional, esto ya lo cubre las diferentes entidades de seguridad social. Entonces, en este caso, cuando es una enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Y este auxilio será pagado de la siguiente forma. Durante los primeros 90 días se pagarán las 2/3 partes del salario y por los 90 días restantes se pagará el 50%. Ahora, vamos a ver, es importante tener en cuenta qué pagos son constitutivos y no constitutivos de salario. Entonces, pagos que se entienden como constitutivos de salario. No solamente constituye salario la remuneración ordinaria fija o variable, sino que constituye salario todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como prestación directa del servicio. Entonces, los pagos que se entienden como salario están establecidos en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Como lo decíamos, no es solamente la remuneración fija, la remuneración ordinaria fija o variable, sino es todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación directa del servicio. Cuando hablamos de todo lo que recibe el trabajador, entonces vamos a hablar de esa remuneración también extraordinaria, que podría ser el trabajo extra, los recargos nocturnos, comisiones, viáticos permanentes, pero estos viáticos permanentes tienen una característica, que solamente es la parte que esté destinada para proporcionar manutención y alojamiento. De igual forma, constituye salario el auxilio de transporte, pero también tiene una connotación especial. Y es que este auxilio de transporte solamente o únicamente puede ser incluido en la base de liquidación de prestaciones sociales. Es decir, me va a constituir salario para incluirlo dentro de la base de liquidación de las prestaciones sociales. Ahora bien, ¿qué pagos no constituyen salario? Los pagos que no constituyen salario los podemos ver, los podemos encontrar en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, en el cual no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. ¿Esto en qué se puede representar? En primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades o participación de los excedentes de las empresas cuando son empresas de economía solidaria. Esta parte de la participación de utilidades es lo que conocemos hoy como la prima
de servicios. También es importante tener en cuenta que se incluye todo lo que el colaborador o el empleado recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para incrementar su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Es decir, que todo lo que el empleador le dé al empleado para poder ejercer bien sus funciones no va a tener la connotación de salario. Entre esto podemos incluir los gastos de representación, los medios de transporte y los elementos de trabajo y otros semejantes. Bueno, una cosa para aclarar es que los auxilios, los beneficios o las bonificaciones que en momentos se convierten en habituales pueden no considerarse como salario, pero para que esto ocurra, tanto el empleador como el empleado deben pactarlo y disponerlo expresamente. Si esto no está pactado y no está dispuesto expresamente en el contrato de trabajo, pues simplemente va a constituir salario. Un tema bien importante que tenemos que ver, y es sobre todo para el sector de comercial, a los establecimientos de comercio que se dedican a la venta de productos de consumo, como los restaurantes, las cafeterías, aquellos que me están cobrando propinas. Entonces hay unas nuevas reglas de juego para esas propinas. Pero primero miremos qué son las propinas. Las propinas son el reconocimiento en dinero que en forma voluntaria el consumidor otorga a las personas que hacen parte de la cadena de servicio en estos establecimientos comerciales. Si bien la propina puede ser sugerida por el establecimiento de comercio y su aceptación siempre dependerá de la voluntad del consumidor, en ningún caso la propina que sugiera este establecimiento de comercio puede superar el 10% del valor del servicio prestado. El empleador puede ser autónomo en el plazo para repartir las propinas recaudadas, siempre y cuando este tiempo no sea superior a un mes. Pero también es claro que los propietarios o administradores de estos establecimientos de comercio no podrán participar en el reparto de estas propinas, ni podrán destinar parte de ellas a gastos que por su naturaleza correspondan al establecimiento, como la reposición de elementos de trabajo o utilizarlo para pago de turnos. También es claro que el empleador no podrá retener estas por ningún motivo, las propinas al trabajador, y estas propinas no constituyen salario. Ahora bien, miremos las modalidades de remuneración: el pacto del salario en especie, el pacto de salario por unidad de tiempo, el pacto de salario por unidad de obra, el salario integral y el salario mínimo. Pero también debemos hablar de los tipos de remuneraciones, y sabemos que hay la remuneración ordinaria y la remuneración extraordinaria. Esta remuneración ordinaria pues es la suma fija o variable que paga el empleador a su empleado, y la remuneración extraordinaria hace referencia a el pago que se hace por trabajo extra, por recargo nocturno o por dominicales. Ahora bien, el pacto del salario en especie. ¿Qué pasa? En este caso se presenta cuando el empleador suministra en parte de pago al trabajador, ya sea vivienda, alimentación, vestuario, auxilios de gasolina, entre otros. Este pago en especie no podrá exceder del 50% de la totalidad del salario. Y cuando se trate del salario mínimo, este pago en especie no podrá exceder del 30% del mismo, y siempre deberá asignarse un valor a este salario en especie. Entonces, por ejemplo, si a un trabajador le dan vivienda, entonces tiene que fijarse un canon de arrendamiento para poder establecer cuál es el valor que se le va a pagar a ese empleado como salario en especie. Otra modalidad es el pacto del salario por unidad de tiempo. Entonces, las partes, cuando hablamos de las partes, es el empleado y el empleador,
pueden acordar el salario teniendo en cuenta solo el tiempo. Y esto es, pueden acordarlo, por ejemplo, por 10.000 pesos la hora, 50.000 pesos el día, 350.000 pesos semanales, 1.000.000 quincenales o 5 millones mensuales. Eso es por unidad de tiempo. Y también se puede pactar por unidad de obra. Cuando hablamos de unidad de obra, hablamos del trabajo por las piezas que se produzcan, ¿sí? Esta modalidad no se puede asignar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una secretaria, pues a una secretaria es complicado o es difícil poderle determinar su salario de acuerdo a la producción que yo tenga. Pero en cambio, a una persona que me trabaje, por decirlo así, en bodega, sí le podría pagar de acuerdo a la cantidad de producto o de acuerdo a la cantidad de cajas que él me almacene. Por ejemplo, podría ser. O si es una empresa productora, lo que hago es producir zapatos, entonces yo le digo de acuerdo a la cantidad de zapatos que produzca. Entonces ahí sí lo podría hacer bajo esta modalidad que es por unidad de obra. Hablemos ahora del salario integral, que es una modalidad de remuneración. El salario integral básicamente se vino a incorporar a partir de la ley 50 de 1990. Este salario integral se puede estipular por escrito cuando se devenguen más de 10 salarios mínimos legales vigentes. En este salario integral se van a incluir todas las prestaciones sociales, los recargos de trabajo, las horas extras, los dominicales, pero no se van a incluir las vacaciones, porque las vacaciones se siguen conservando su derecho. En ningún caso el salario integral puede ser inferior a los 10 salarios mínimos legales vigentes, porque por ejemplo, muchos empleadores pueden estar diciendo tienen la convicción de que yo le pago a mi empleado un salario integral pues para no tener que pagarle ni horas extras, ni los recargos nocturnos y que todo quede bajo un solo concepto, ni auxilio de transporte, nada, sino que todo que haya una integralidad. Pero pagan un salario integral de 2 millones de pesos. Entonces ahí estamos fuera de la ley. El salario integral no puede ser inferior a los 10 salarios mínimos legales vigentes, más su carga prestacional, que es el 30% de esos 10 salarios mínimos legales vigentes. Hoy en día, el salario mínimo legal vigente está en 10.765.508 pesos. ¿Sí? ¿Qué es esto? El salario mínimo es de 828.116, eso lo multiplicamos por 10 y le calculamos el 30%, que nos da 828.116 por 10, 8.280.000 y esto por el 30%. 2.484.348. Esto me da los 10.765.508. Entonces es claro que este salario integral no puede ser inferior a los 10 salarios mínimos legales vigentes y que se debe establecer con un contrato. Ahora miremos el salario mínimo. El salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene derecho un trabajador o todo trabajador, con el cual se pretende o la ley pretende que el trabajador supla sus necesidades básicas y las de su familia, las de su núcleo familiar, pues con este salario mínimo. El salario mínimo, digamos que la consecuencia jurídica que tiene el salario mínimo es que sustituye automáticamente cualquier salario inferior que se haya estipulado. En consecuencia, no podrán haber negociaciones de salario por debajo del salario mínimo legal. Actualmente el salario mínimo legal vigente es de 828.116 pesos. Bueno, como lo ven en la diapositiva, ahora vamos a mirar o vamos a ver las obligaciones y prohibiciones que se tienen
o que tiene el empleador. Entonces, ¿cómo y a quién se hace el pago de los salarios? Se debe pagar por periodos iguales y vencidos y acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado, es decir, día, semana, quincena o mes. Este pago se debe hacer directamente al trabajador y en su sitio de trabajo, o en su defecto se puede hacer a la persona que éste autorice por escrito y se hará también en el lugar donde se presta el servicio. Ahora me preguntan, si surgen a veces preguntas y es si este salario, si es legal pagar el salario en moneda extranjera o si es legal poder hacer trueque o intercambio por el salario. Entonces lo que podemos decir es que el salario se debe pagar en moneda nacional. No obstante, los pagos sobre moneda extranjera, por ejemplo, en dólares, son válidos. Y esto no constituye una remuneración por trueque ni un salario en especie. Y pues para hacer la conversión a moneda nacional, se toma la tasa de cambio vigente del día en que se va a pagar la obligación, o sea, el día que se va a pagar ese salario, y se pasa a pesos, a moneda nacional. ¿Qué pasa con el trueque? El trueque es el cambio. Entonces, hace muchos años, esto era, se acostumbraba a hacer esto, a que a cambio del trabajo se pagaba con mercancías, por ejemplo, y por eso es que viene la palabra salario, porque hace muchos años el salario se pagaba con sal. Y aquí en Colombia, en una época, a los profesores se les pagaba con cajas de aguardiente. Pero entonces este pago de salario en mercancías o por otros medios semejantes quedó prohibido. Ahora, me preguntan también sobre si el empleador puede rebajar el salario de manera unilateral. Y la respuesta es no. El empleador no puede unilateralmente rebajar el salario pactado, pero se puede celebrar un convenio bilateral que debe de constar de forma rotunda e inobjetable. ¿Sí? No tiene que quedar algo muy expreso y muy claro respecto a esta rebaja de salario que se pretenda hacer. También puede surgir otra situación y es recibir el salario sin prestar el servicio por parte del trabajador. Entonces, aquí el trabajador tiene derecho a recibir el salario cuando por culpa o disposición del empleador no se preste el servicio. Un ejemplo claro podría ser el cierre del establecimiento voluntario. Es decir, el dueño del establecimiento quiso cerrar su establecimiento, dijo hoy no vamos a abrir, sin embargo el empleado tiene derecho a que le paguen su salario. También es claro que al trabajador no se le puede obligar a renunciar al salario, tampoco puede cederlo, ni total ni parcialmente. Así la cesión del salario se haga a título oneroso. Si el trabajador quiere ceder su salario, pues simplemente lo cobra, firma y deja constancia que recibió su salario y pues ya después él puede hacer lo que quiera con la remuneración obtenida. Miremos también algo sobre las reglas y retención, deducción y compensación. Podemos decir que el empleador no puede ni deducir, ni retener, ni compensar una suma alguna de dinero sin orden suscrita por el trabajador o sin mandamiento judicial. Tampoco puede realizar algún descuento, así tenga autorización escrita cuando se afecte el salario mínimo legal o la parte del salario que se declara como inembargable, es decir, la quinta parte de lo que sea el salario mínimo legal. Entonces ahora pues miremos esa parte de embargabilidad del salario. Vamos a poner un ejemplo. Un juez recibe una orden judicial de embargar hasta por un valor de 500.000 pesos el salario de un trabajador que venga 2 millones de pesos. Entonces, lo primero que debemos observar es cuánto tenemos de salario mínimo. Vamos a suponer que ese mandamiento nos lo hicieron en el año 2019. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el salario mínimo es de 828.116 pesos. Tenemos que tener en cuenta cuánto gana el trabajador. Salario trabajador, 2 millones de pesos. La norma me dice que el empleador puede descontar hasta la quinta parte de lo que sea el salario mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer es a los 2 millones le restamos
los 828.116, que es el salario mínimo legal. Este valor es el que excede el salario mínimo legal. Por tanto, sobre este valor es el que podemos hacer el descuento. La norma me dice que yo puedo descontar la quinta parte de lo que exceda ese salario mínimo legal. Es decir, que la quinta parte vamos a tomar este valor y lo vamos a dividir entre 5. Lo que efectivamente le podemos descontar son 234.377 pesos mensuales. Y este descuento lo podemos hacer, si se le paga al señor quincenal, pues podemos hacer un descuento, dividimos esto en 2 y hacemos un descuento quincenal de 117.188 pesos. Pero hay algunas sumas que pueden deducirse del salario sin autorización. ¿Y qué puede deducirse? Pueden deducirse la retención en la fuente por impuestos, las multas previstas en el reglamento de trabajo, las cuotas sindicales, siempre y cuando el sindicato haya hecho su solicitud formal. También se pueden deducir las cuotas de préstamos cuando coste una libranza debidamente autorizada y los aportes a seguridad social. Y es claro que el salario mínimo legal no se puede embargar. A hoy el salario mínimo legal es de 828.116 pesos. También tenemos que hablar de los trámites de los préstamos. Y aquí podemos decir que el empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, de anticipos, de deducciones, retenciones o compensaciones de salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para amortización gradual de la deuda. Pero cuando pese a existir un acuerdo, el empleador modifique las condiciones pactadas, el trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento, y so pena de la imposición de las sanciones que vengan al caso. Ahora vamos a mirar la parte de liquidación de trabajo extra. Tenemos unas tasas y liquidación de recargos y tenemos también la liquidación de trabajo en domingos y festivos. Va a depender de si el trabajo es ocasional o el trabajo es habitual. Por lo pronto tenemos que decir que el trabajo extra es aquel que va más allá de la jornada ordinaria de trabajo o de la máxima legal. El trabajo puede ser trabajo diurno o trabajo nocturno. Se entiende que la jornada diurna comprende de 6 de la mañana a 9 de la noche y la nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. En ningún caso el trabajo extra podrá exceder de 2 horas diarias o 12 horas semanales. Y para poder laborar en tiempo extra, el empleador deberá solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo y deberá hacer un registro del trabajo extra y de igual forma deberá entregar al trabajador una relación de las horas extras laboradas. Ahora bien, para poder determinar, bueno, el trabajo extra se debe liquidar de acuerdo a unos factores. Estos factores se aplicarán al valor de la hora ordinaria. Entonces, los factores que tenemos es el valor de la hora extra diurna, será un incremento del 25%, es decir, que el factor va a ser el 1.25. La hora extra nocturna será del 1.75. El recargo nocturno es el 0.35 o el 35%. La hora extra diurna dominical es del 2.0. La hora extra dominical nocturna es del 2.5%. El recargo nocturno dominical es del 2.5%.
2.1% y el valor dominical, es del 1.75. Y vamos a ver un empleado, el señor Juan Pérez, tiene un salario de 1.000.000 de pesos y durante el mes tuvo las siguientes horas extras. Tuvo 10 horas extras diurnas, 2 horas extras nocturnas y 7 horas extras diurnas dominicales. Ahora, para determinar el valor de la hora diaria, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar el salario y dividirlo entre 240 horas. ¿Por qué 240 horas? Porque normalmente trabajamos 8 horas diarias y se cuentan meses de 30 días. Entonces, 8 por 3, 24, o 8 por 30, 240. De esta manera calculamos el valor de la hora ordinaria. Para este caso, el valor de la hora ordinaria es de 4.167 pesos. Ahora bien, necesitamos determinar cuál es el valor del trabajo extra. Para las 10 horas extras diurnas, tomaríamos el valor de la hora ordinaria, que son 4.167 pesos, y lo multiplicamos por el factor que es el 1.25. Eso nos da el valor de la hora extra diurna, serían 5.208 pesos. Y ahora ese número de horas lo multiplicamos, el valor de la hora lo multiplicamos por el número de horas trabajadas, que para este caso fueron 10. Eso nos da el valor del trabajo extra, serían 52.083 pesos. Lo mismo hacemos para las horas extras nocturnas. Tomamos el valor de la hora ordinaria, 4.167, por el factor que es 1.75 y eso nos da 7.292 pesos. Por 2 horas que trabajó, por la cantidad de horas, eso nos da 14.583 pesos. El dominical exactamente igual, 4.167 por el factor que es 2.0, nos da 8.333 como valor de la hora extra y por el número de horas eso nos da 58.333. Entonces de esta manera se hace el cálculo de el trabajo extra. Ahora bien, miremos qué pasa con la liquidación del trabajo domingos y festivos. Trabajo en domingos y festivos debemos, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, depende de si es trabajo ocasional o si es un trabajo habitual. Cuando hablamos de un trabajo ocasional, se entiende ocasional cuando el empleado labora hasta 2 domingos durante el mes calendario y este trabajo tiene una remuneración o se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario y en proporción a las horas laboradas. Y el trabajo, esto sería el trabajo ocasional. Ahora, el trabajo habitual es cuando el trabajador labora 3 o más domingos durante el mes calendario. Este trabajo habitual se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario y en proporción a las horas laboradas, pero además debe contar con un día compensatorio remunerado en la semana siguiente. Bueno, para determinar, pueden ver aquí en la lámina, para determinar el factor del trabajo extra dominical diurno, se debe tener en cuenta el 75% del recargo dominical más el valor de la hora ordinaria, más el 25% del recargo de la hora extra diurna. Es decir, que nos va a quedar 0.75, que es el recargo dominical, más 1, que hace las veces del valor de la hora ordinaria, más el recargo extra, que es el 0.25 o 25%, eso nos va a dar 2. Ahora, la hora extra dominical nocturna es igual, tenemos el recargo dominical, que es 0.75 o 75%, más el 1, que hace las veces del valor de la hora ordinaria, más el 0.75, y eso nos da 2.5%. Tenemos el recargo nocturno dominical, tenemos el valor de el recargo dominical, que es el 0.75 más 1 hora ordinaria, más el recargo nocturno, que es el 0.35, y eso nos da 2.1.
y eso nos va a dar el 2.1. Vamos a hablar cómo liquidar el valor del trabajo dominical. Tenemos el valor del día ordinario. Este valor se determina de la siguiente manera. Si se gana 1.000.000 de pesos, lo dividimos entre los 30 días del mes y esto nos da el valor diario. Como en este caso, para este ejemplo, estamos hablando de un recargo por dominical. Decimos que domingos que laboró un solo domingo. Es decir, que no es habitual que labore los domingos. En este caso, vamos a tomar el valor del día ordinario, lo multiplicamos por el factor que es el 1.75 y esto nos da 58.333 pesos por el número de días, nos queda igual 58.333 y así se hace la liquidación del valor del trabajo dominical. Ahora vamos a ver prestaciones sociales. Hay prestaciones sociales que le corresponden al empleador, otras le corresponden a las entidades de seguridad social y otras le corresponden a la caja de compensación familiar. Vamos a enfocar rápidamente las de la seguridad social y la caja de compensación familiar, pero nos vamos a enfocar en las correspondientes al empleador. Le corresponden las cesantías, intereses de cesantías, la prima de servicios, el auxilio de transporte, el calzado y vestido de labor y las vacaciones. Aunque las vacaciones no son propiamente una prestación social, se trata de otros pagos laborales a cargo del empleador, pero por costumbre se incluyen dentro de esa liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficio y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se le presenten. Entonces, a cargo del empleador tenemos, como ya habíamos visto, la prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantías, intereses de cesantías, descanso remunerado durante la lactancia, el auxilio de transporte y las vacaciones. A cargo de las entidades de seguridad social tenemos las prestaciones por enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, pensión, prestaciones por muerte y atención al recién nacido. Y por parte de la caja de compensación familiar tenemos el subsidio familiar y el subsidio al desempleo. Dentro de estas prestaciones que corresponden al empleador, tenemos unas que tienen un tope salarial. Son el auxilio de transporte y calzado y vestido de labor. Ese auxilio de transporte se le da a aquellas personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales. Y el calzado y vestido de labor igual se le da a las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales. Ahora bien, miremos la prima de servicios. Entonces, como ven, la prima de servicios corresponde a un mes de salario por cada año de trabajo. Esta prima se paga en 2 cuotas. Una se paga el 30 de junio y la otra a más tardar el 20 de diciembre. De modo que cada cuota es igual a la mitad de un salario. Pero si al llegar el día de pagar la prima o al momento de liquidar la prima de servicios, el trabajador no lleva el semestre completo trabajado, se tiene que hacer un cálculo proporcional al tiempo que ha laborado, para lo cual hay que recurrir a una fórmula y básicamente esto viene siendo como una regla de 3, puesto que no basta con dividir el salario en 2. La fórmula para el cálculo, ¿cuál es? Es el salario base más el auxilio de transporte, esto en el caso que el salario devengado tenga el beneficio de auxilio de transporte, porque por ejemplo una persona que se gane 2 millones de pesos en este momento, o sea para el año 2019, no tendría derecho a este auxilio de transporte. Por tanto, la base para esa persona sería el salario base y nada más. Ahora, si es una persona que se gana hasta 2 salarios mínimos legales, es decir, que se gane hasta 1.656.232 pesos, esa persona tiene derecho a su auxilio de transporte. Por tanto, para hacer el cálculo de la prima de servicios tendrá que tomarse el salario base más el auxilio de transporte, eso multiplicarlo por los días laborados y dividirlo entre 360 días. ¿Por qué entre 360 días? Porque en materia laboral los meses son de 30 días
y tenemos 12 meses. Para el ejemplo, vamos a ver que en la fecha inicial lo vamos a hacer con 2018. Entonces, 1 de enero del 2018 inició la persona y terminó, la fecha de finalización fue del 25 de septiembre del 2018. Es decir, que esa persona laboró 267 días. Para el cálculo de la prima de servicios, teniendo en cuenta que esta persona trabaja desde el 1 de julio del 2018 hasta el martes 25 de diciembre del 2018, teniendo un salario base de 900.000 pesos, es decir, que aplica para tener subsidio de transporte. Para el año 2018 era de 88.211. Entonces, la base de liquidación, sumamos salario base más auxilio de transporte, me da 988.211 pesos. Días trabajados. Entonces, los días trabajados son 85 días. Hacemos la resta del 1 de julio al 25 de septiembre. Le sumamos un día que es el correspondiente al 1 de julio y eso nos da 85 días. Entonces, ¿qué hacemos? A la base de liquidación, a los 988.211 le aplicamos la fórmula y tomamos salario base más el auxilio de transporte, lo multiplicamos por los días laborados, o sea, días laborados 85, y lo dividimos entre 360 días y eso nos da una liquidación de prima de servicios de 233.328 pesos. Esa es la forma correcta de hacer la liquidación de la prima de servicios. Bueno, y en caso que el salario de la persona sea variable y que en los diferentes meses haya sufrido esas variaciones, supongamos que sufrió variaciones del mes de julio a diciembre, entonces lo que debemos hacer es sacar un promedio del salario para tenerlo como base para el cálculo de la prima. Pues se debe tener el salario base, el auxilio de transporte y además todos los demás conceptos que me constituyan salario, como el trabajo, la remuneración extraordinaria, que son los recargos nocturnos, los dominicales y las horas extras. Eso se debe tener en cuenta para hacer el cálculo de la prima. Como ya les dije, cuando el salario es variable, entonces se hace un promedio y con ese promedio, el valor de ese promedio es la base en la cual yo voy a calcular mi prima de servicios. Miremos ahora las cesantías. Según lo que contempla la legislación colombiana, busca proteger de alguna forma al trabajador que queda cesante, es decir, que queda sin empleo o que simplemente termina su contrato de trabajo. Estas cesantías, si lo vemos desde otro punto de vista, son una forma de ahorro que es aportado por el empleador o el empresario y es un ahorro que disfrutará el empleado una vez termine su vinculación laboral. La fórmula para su cálculo básicamente es igual a la de la prima. Igual debemos tener en cuenta los promedios cuando el salario es variable. Debemos tener en cuenta si tiene o no derecho a auxilio de transporte y debemos tener en cuenta el periodo de tiempo que laboró la persona para hacerlo de una manera proporcional. En este ejemplo vamos a ver cómo liquidamos la cesantía de una persona que inició a trabajar el 1 de enero del 2018 y terminó su labor el 25 de septiembre del 2018. El salario base de esta persona es de 900.000 pesos, el transporte del año 2018, 88.211. La base de liquidación va a ser 988.211. Días trabajados 265, días del año 360 y al aplicar la fórmula tomamos los días, multiplicamos el valor base de liquidación por los días trabajados y lo dividimos entre 360 días y eso nos da un valor de 727.433 pesos. Ahora, para hacer el cálculo de los intereses de cesantías, debemos primero decir que el empleador debe pagar a sus empleados intereses de cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre a una tasa del 12% anual
o proporcional por el tiempo laborado. Estos intereses de cesantías se deben pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente en que se causaron las cesantías. En este caso, si yo causé cesantías a 31 de diciembre del 2018, deberé pagar sus intereses a más tardar el 31 de enero del 2019. También es importante anotar que el valor de las cesantías debe ser consignado en el fondo de cesantías. Esto si la persona está bajo ley 50 de 1990. Si está con la ley anterior, pues esas cesantías se están ahí acumulando, igual que los intereses de estas cesantías. Ahora, si está bajo la ley 50 de 1990, esas cesantías tienen plazo para consignarlas hasta el 14 de febrero del siguiente año. Y los intereses, como ya dije, de pagarlos a más tardar el 31 de enero del año siguiente. La fórmula para el cálculo de las cesantías es la cesantía acumulada o la cesantía causada por los días trabajados por el 0.12, o sea, el 12%, y dividido entre 360 días. Si hacemos el cálculo de intereses de cesantías para este caso, tendría que, aquí en este caso, tendría que ser proporcional. No vamos a pagar este 12% total. Entonces miremos cuánto nos quedaría ese interés de cesantía. Tenemos el caso anterior y aquí tenemos le queda las cesantías. Entonces, como les digo, para este caso el interés sobre las cesantías va a ser proporcional. ¿Y por qué proporcional? Porque pues no estuvo trabajando los 360 días. Si hubiese estado trabajando los 360 días, pues le corresponde un 12% de interés, pero como no, le corresponde un 8.8, y esto es simplemente una regla de 3 donde yo tomo el valor de los días, lo multiplico por el 12% y lo divido entre 360 días, que básicamente es lo que me está dando la fórmula que les estoy compartiendo aquí en la diapositiva. Entonces vamos a tomar las cesantías acumuladas por el número de días trabajados y le vamos a aplicar, lo multiplicamos por el 0.12 y lo dividimos entre 360, que es exactamente hacer esto, coger los 727 de cesantía acumulada y aplicarle el 8.8%. Me da 64.257. Ahora hagámoslo con la fórmula. Número de días trabajados, el valor, tenemos en días trabajados, tenemos el porcentaje, 12% interés cesantías, y tenemos los días del año que son 360 días. Vamos a tomar cesantía acumulada por los días laborados por 12% dividido entre 360 días. Me da en memoria 64.257, que es lo mismo que tomar de acumulada y multiplicarla por el porcentaje. De esta manera se hace el cálculo de los intereses de cesantías. Como ya lo dijimos, estos intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente. De esta manera dimos un vistazo general a lo que es los aspectos laborales para poder hacer la planeación de la nómina para el año 2019. En la próxima capacitación estaremos viendo todo lo que tiene que ver con los aportes a seguridad social y para fiscal. Espero que esta capacitación haya sido útil para ustedes y también espero poder vernos en la próxima capacitación, que como ya les dije, es acerca de la seguridad social y los aportes para fiscales. No siendo más, me despido de ustedes y les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Muchas gracias.